Hermanos, buenas noches. Damos gracias a Dios porque nuevamente estamos aquí delante de Él para glorificarlo y exaltarlo. Y también sabemos que el Señor va a hacer cosas maravillosas esta noche en cada uno de nosotros. ¿Ven? ¿Cuántos están atentos hoy a la palabra del Señor? Recuérdese que por la mañana yo daba este mismo tema, pero les decía que tenía continuación, ¿verdad? Porque nos faltaron muchas citas bíblicas, las cuales si el Señor las dio es porque el Señor quiere llenarnos, edificarnos a través de esta poderosa palabra. Así que para los que estuvieron en la mañana y para los que no estuvieron, pues el tema lleva por nombre velos genéticos. Sabemos que mis hermanos, nosotros a veces hay velos espirituales que están puestos, que sabemos que esos velos no nos dejan trascender más allá, ni tampoco nos dejan ver, mis hermanos, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque recuérdense que la palabra de Dios dice que Él solo tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Entonces tenemos que saber que esto solamente, la sangre de Cristo es la única que tiene poder para deshacer todas estas obras, ¿verdad? Que fueron puestos en nosotros, porque por eso estamos hablando de lo genético. Esto viene de parte de papá y de mamá. Fue algo donde nosotros cuando fuimos concebidos, nosotros dice la palabra de Dios que fuimos, mis hermanos, concebidos en pecado. Entonces, mis hermanos, todo eso tiene que ser desactivado de nuestras vidas para nosotros ser libres de toda esa carga espiritual y también, mis hermanos, eh, ser libres para adorar al Señor, porque muchas veces hay gente que no puede darle alabanza, adoración al Señor, porque tiene ataduras. Está uno atado a la genética de muchos de nuestros padres. Yo en la mañana explicaba, ¿verdad? Y lo voy a explicar nuevamente a pasos acelerados, pero mis hermanos, de que a veces muchos de nosotros no sabemos cómo nosotros fuimos engendrados. Muchas veces no fue en un orden divino. Muchas veces nuestros padres, mis hermanos, ellos quizá no estaban, algunos no estaban casados, algunos se casaron de una manera que delante de los ojos de Dios no estaban bien. Y mis hermanos hicieron muchas cosas antes de llegar y casarse. Y toda esa contaminación, mis hermanos, ahí estaba, ¿verdad? Porque dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, a veces, mis hermanos, cuando hemos cometido pecado, todo esos genes ahí, mis hermanos, se multiplican en nosotros mismos y todo eso es pasado, hermanos, al nuevo ser que nosotros le damos vida. Entonces, vamos a analizar ahora a través de la palabra este tema, ¿verdad? Que lleva, como vuelvo a repetirlo, velos genéticos. Las características principales, mis hermanos, de una persona cuando tiene velos, cuando los velos todavía no han sido quitados, y esos, mis hermanos, solo como le decía, la sangre de Cristo es la que los elimina, las que los quita, ¿verdad? A través de ir oyendo palabra, poniéndola por obra, porque la palabra hay que ponerla por obra, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la característica de una persona con velos es una persona que no tiene fe. Es una persona que maneja muchos miedos, porque va de la mano todo esto, mis hermanos. La gente, a veces estamos gente en la iglesia y mis hermanos, hay gente que no le cree a Dios, porque mis hermanos solo creen en lo que puede hacer, cree en lo que posee, cree en lo que otras personas pueden hacer por ellos, pero no creerle a Dios. Entonces, muchas veces, a veces, como yo lo decía en la mañana, imagínese usted si en una empresa, en un lugar donde usted labora, hay gente ahí, mis hermanos, o ahí están haciendo cosas, hermanos, que son deshonestas, que a Dios no le agradan. ¿Y cuánta gente a veces se queda callada? ¿Cuánta gente a veces pasa situaciones así? Pero piensan que si saliendo de ese lugar ya no van a tener un buen salario, que solamente de esa manera, haciendo lo que están haciendo, pueden escalar, que solo que si dejan ese trabajo, ¿cómo van a hallar?
Más ahorita en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Mucha gente se escuda de lo mismo y dice trabajo no hay. Entonces, mis hermanos, nosotros sabemos que tenemos a un Dios de poder, que tenemos a un papá. Y el papá, yo lo he explicado en muchas prédicas, mis hermanos, cuando nosotros tenemos la paternidad, cuando nosotros nos sentimos hijos del Dios Altísimo, nosotros tenemos que saber que Él solo tiene planes de bien para nosotros y que nada pasa, nada, mis hermanos, sucede sin que el Señor, hermano, no lo decida. Entonces, a veces hay cosas, mis hermanos, que suceden en nuestras vidas, que nosotros estamos atados a todo eso, porque nosotros no queremos cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en nosotros no está el temor de Dios, porque a veces preferimos mejor suplir todas las necesidades, podríamos decir, personales, o sea, prácticamente carnales, pero mis hermanos, nunca obedecer a Dios ni tampoco honrar a Dios, porque ese es deshonrar a Dios cuando nosotros, como le digo, hacemos cosas que no tenemos que hacer porque no tenemos fe. No creemos en la palabra de Dios. Decimos creer, pero no creemos en Dios. Entonces, esto sucede porque hay gente que a veces dice, pero si yo quisiera creer, yo quisiera creer como cree fulano, yo como quisiera tener esa fe que tiene, y mencionan personas, ¿verdad? Y qué lindo, qué precioso lo que dicen, cómo hablan, pero pienso que esa persona solo ella lo pudo hacer, pero yo no puedo, a mí me entra miedo a esto, miedo al otro. Entonces, mis hermanos, son personas que detienen su bendición. ¿Por qué? Porque están puestos esos velos. Todo eso fue, mis hermanos, introducido en la genética y eso tiene que ser derribado, botado, arrancado. Por eso hoy usted a través de la palabra lo va lo va a ver, ¿verdad? A través de la palabra ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Cómo el Señor nos habla. Entonces, mis hermanos, yo en la mañana les hablaba de algo que mis hermanos, que los miedos, estos son como gigantes que están en nuestra vida, que a veces, ¿por qué gigantes? Porque nosotros así miramos las cosas así de grandes, que si a todo le tenemos miedo, entonces son gigantes que están, mis hermanos, en nuestras vidas, y esos gigantes tienen que ser derribados. ¿Se recuerdan de quién fue el que derribó a un gigante? A ver si usted ahorita hace memoria quién quién, mis hermanos, hizo una hazaña muy preciosa, mis hermanos, en la palabra. ¿Se recuerda de David? De David, mis hermanos, aquel hombre que se enfrentó a Goliat, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él hizo? Lo derribó. Él, mis hermanos, hasta la cabeza le cortó, ¿verdad? Entonces, y David dice que, mis hermanos, no era de la estatura que él era, sino que él era un hombre grande, ¿verdad? De una estatura grande. No lo vaya a confundir usted que era de los gigantes que en la Biblia hablan. Hermanos, él era un hombre grande, ¿verdad? Pero, mis hermanos, no era un gigante. Pero David, al lado de él, mis hermanos, él quizás sí lo miraba como un gigante, ¿verdad? Entonces, pero David, mis hermanos, él pudo vencerlo. Y eso es lo que Dios hoy también nos está hablando de ese vencer. Entonces, ¿por qué le estoy hablando yo de Goliat? Porque mis hermanos dice que en tiempos pasados, cuando el Señor, mis hermanos, le dio la promesa al pueblo de Israel, Él les dijo que les iba a dar una tierra, que era la tierra prometida. Pero usted recuerda también, para los que leen la palabra, que mis hermanos, estas personas tuvieron que ir a explorar primero la tierra. Y sabe que esas cosas muchas veces nosotros a veces no las sabemos, pero sabe que a los que mandaron, mis hermanos, a esas tierras, escogieron, mis hermanos, a personas que dice que ellos, mis hermanos, venían de las descendencias de los anaseos. Mis hermanos, era gente, dice que podríamos decir, gente que era de estatura, eran bien altos ellos. Oiga bien, eran bien altos. Y a ellos fueron los que decidieron mandar, pero entre ellos también iba Josué y Caleb. Entonces, mis hermanos, pero si usted se da cuenta, Josué y Caleb, cuando ellos regresaron, ¿verdad? Ellos, mis hermanos, dijeron que esa tierra, mis hermanos, era una tierra
de mucha bendición. Incluso ellos hasta traían, mis hermanos, frutos de ese lugar, y dicen que los frutos eran bien grandes, los frutos que ellos trajeron para que mostrarles a todos que era un lugar fructífero, un lugar de bendición, y ellos estaban seguros que lo que Dios les había dicho, mis hermanos, iba a llegar el cumplimiento, porque ellos sabían que ellos podían derrotar a todos los que ahí, mis hermanos, o a todos aquellos opositores, porque sabía que esos son opositores para que uno no posea, mis hermanos, lo que Dios ha dado. Entonces ellos, el Señor hasta los llamó y dijo que ellos estaban en otro espíritu, ¿sabe? O sea, que ellos estaban en el espíritu de Dios. Ellos sí tenían visión, ellos sí miraban más allá. Ellos, mis hermanos, sabía que ellos tenían que cumplir una misión y que ellos podían porque Dios lo había dicho. O sea, eran hombres llenos de fe. Pero en cambio los demás que hicieron, ellos, mis hermanos, dijeron que ellos habían visto gigantes en ese lugar y que ellos al lado de ellos se miraban como langostas. Y ellos llegaron asustados. ¿Y sabe cuál fue lo peor? Que ellos contaminaron a todo el pueblo. Y el pueblo empezó, mis hermanos, a murmurar. Y a Dios, mis hermanos, le ofendió aquella murmuración que ellos hicieron. Es lo que muchas veces nosotros hacemos, que nos dejamos llevar más por las circunstancias, por lo que estamos viendo, por lo que estamos mirando, y se nos olvida hasta de lo que Dios nos ha dicho. Entonces, mis hermanos, eso es falta de fe. Entonces, ¿de dónde viene ese espíritu, mis hermanos, de falta de fe? Viene de esta descendencia de los anaseos. Ahora yo le voy a hablar un poquito de quiénes son ellos. Los anaseos, dice, eran personas de alta estatura y vivían eran personas de alta estatura, y dice que ellos vivían en Canaán y fueron enviados por los israelitas a explorar la tierra prometida. Ellos se asustaron, dice, por ver a los gigantes. Que aquí es donde entra que mis hermanos, así como Goliat venía, mis hermanos, también de esa descendencia, solo que su origen de él era filisteo, ¿verdad? Y sabe que los filisteos, mis hermanos, el origen, ¿verdad? De estos, de los anaseos, mis hermanos, quiere decir, ¿verdad? Si nosotros buscamos el significado de que ellos vivían peregrinando, o sea, mis hermanos, un peregrino, ¿usted cómo lo mira? Una persona que anda de un lugar en otro, ¿verdad? O sea, que divagan en su mente, ¿verdad? Entonces ellos, porque en cuanto piensan una cosa, piensan otra, pero es la gente que está, mis hermanos, que no tiene fe. Entonces, ¿por qué quise yo que usted supiese esto? Porque tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? También, hermanos, verdaderamente cómo es esto. Porque ellos, imagínense ellos que eran personas, imagínense si ellos venían de esa descendencia, dice que eran personas de alta estatura, o sea que no eran, mis hermanos, cualquier persona, tenían una estatura grande. Y aún así, mis hermanos, ellos, si se da cuenta, ellos fueron los que tuvieron miedo y se asustaron de los gigantes que vieron. Ellos, mis hermanos, nunca pensaron, pero a nosotros Dios nos dio ya la victoria, Dios nos dio esa tierra, el Señor dijo que la íbamos a conquistar, el Señor dijo que teníamos que eliminar todo esto y el otro, pero ellos no pensaron en eso, no, que ellos solo se aferraron a lo que en ese momento estaban viendo. Lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Cómo está la situación? Fulano dice esto, las noticias dicen lo otro, las estadísticas dicen aquí, esto va a suceder porque ya los expertos lo dicen y esto y el otro. Entonces la gente, mis hermanos, empieza a meterse en eso, pero es porque están puestos los velos todavía. Así como el Señor habla en su palabra, que mis hermanos, sobre mucho pueblo de Israel están puestos todavía los velos, y dice que eso solo lo quita Cristo. ¿Cuándo? Cristo es la palabra, Cristo es el poder, Cristo, mis hermanos, su sangre preciosa y maravillosa que Él en la cruz del Calvario un día Él la derramó, es para limpieza nuestra. Pero ¿qué pasa? No usamos las herramientas que tenemos, ¿verdad? No venimos, Señor, pon en mi cuerpo, alma y mi espíritu, Señor, pon en mi mente, Padre, pon en todo mi ser, Señor, tu sangre preciosa para que me libere, para que me limpie. Mire, a veces las prédicas se dan, uno habla, uno dice, y la gente nada lo pone por obra, solo dice, qué bonito, lo único que quieren es que
A veces la gente dice, ay, qué unción, qué presencia, porque al final tal vez le tocaron sus sentimientos, pero no se trata de venir a tocar los sentimientos, a decirle, tú estás pasando por esto, estás pasando por el otro, pero el Señor hoy te dice que no te preocupes. A veces puras palabrerías de un humano, de un hombre, mis hermanos, y la gente le cree más a eso que creerle lo que dice la palabra. Así como Josué y Caleb, por eso el Señor dijo, están en otro espíritu. Y mis hermanos, fueron ellos los que entraron a la tierra prometida y más toda la gente joven que nació durante el tiempo del recorrido que ellos estuvieron, hermanos, en el desierto. ¿Verdad? Gente que el Señor le había dado la promesa, no entró a la tierra prometida. Y muchas veces así nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos tener tantas promesas de parte de Dios, pero no las podemos alcanzar porque, mis hermanos, nuestro creer, mis hermanos, no es en Dios. Como le digo, el que le cree a Dios, cree en los cambios, mis hermanos, porque uno, por no ofender a Dios, porque a veces preferimos, ¿verdad?, ofender a Dios, no creyendo, y mejor nos acomodamos a estar en un lugar que quizá están cometiendo pecado, o a veces, mis hermanos, hay gente también que a veces está en pecado y no lo deja porque el pecado es mejor que obedecerle a Dios, ¿verdad? Porque están oyendo la palabra y no la quieren poner por obra. Entonces, por eso dijo el Señor, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mire, cristianos hay montones de gente diciendo que son cristianos, pero verdaderamente gente que esté buscando la santidad son poquitos. Y por eso el Señor lo dijo y así va a ser. Entonces, yo espero en el Señor que cada uno de los que estamos escuchando palabra, todos mis hermanos, nosotros, ¿verdad? Un día podamos ver el rostro de nuestro Señor, porque recuérdese que usted aquí en esta tierra está, mis hermanos, como dicen, nada más de pasada, porque nosotros vamos, mis hermanos, hacia la tierra prometida, esa tierra que el Señor nos ha ofrecido, ¿verdad? Que es la vida eterna, mis hermanos, la salvación. Entonces, pero cuando están estos velos puestos sobre nuestra vida, esto que nosotros traemos genéticamente, como yo lo explicaba en la mañana, mis hermanos, yo le pido a usted, ¿verdad? Porque tal vez hay muchas cosas que a mí se me van a pasar porque de decirles, pero usted me hace el favor, mire el tema de la mañana también en la primera parte para que usted, ¿verdad? Pueda oír lo que ahí el Señor me puso a decir. Que de repente ahorita muchas personas que no estuvieron en la mañana, no están ahorita en la noche, pero, ¿verdad? Esperamos que sí sean todos para seguir oyendo ahorita la continuación. Pero yo estoy explicando un poquito para los que no lo oyeron en la mañana, pero hay cosas que también tal vez no todas las vaya yo a decir. Pero mis hermanos, yo les decía, ¿verdad? De que muchas veces, imagínese usted, a veces hay parejas, ¿verdad? Que contraen matrimonio y esas parejas no buscan la limpieza espiritual antes de casarse. Imagínense si fueron personas, mis hermanos, que desde pequeña edad anduvieron, ¿verdad? Haciendo cosas que a Dios le desagradan. Mis hermanos, esa gente está contaminada y más con todo lo que vienen heredando de papá. Imagínense cuando engendran un hijo. Mis hermanos, a veces por eso los engendros de los hijos a veces les duele la cabeza a las personas, ¿verdad? Hijos a veces que dicen, pero tal vez póngale la persona ya cuando se casó, quizá dejó de hacer las cosas que hacía, ¿verdad? Pero mis hermanos, a veces en un hijo viene heredando esa genética y mis hermanos, a veces hay hijos mujeriegos, hijos, mis hermanos que también se casan, que al rato ya se están divorciando, se están volviendo a casar y cosas así, mis hermanos, que nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que cortar esos cordones umbilicales, ¿verdad? Tenemos que cortar y usted está consciente hoy, ¿verdad? De que si usted conoce, de que su padre, su madre, usted no sabe, ¿verdad? Quiénes más fueron así. Y a veces, mis hermanos, se repiten esos patrones, pero no es porque la gente quiera, sino que porque, mis hermanos, es aquella genética que se está moviendo en ellos. Entonces, aquí la cuestión es estar con eso para que nuestras generaciones, hermanos, ya no pasen por lo que uno pasó, porque mis hermanos, tarde o temprano, todo eso trae castigo, ¿verdad? A nuestras vidas, porque nosotros mismos somos los que nos castigamos, ¿verdad? Tenemos que pasar por situaciones dolorosas, a veces que no las tendríamos que pasar. Entonces, ahorita estamos a tiempo. Si hemos pasado ya cosas así, pues estamos a tiempo de cortarlas para no seguirlas pasando, mis hermanos, y obedecer a Dios. Amén.
Entonces, vamos a leer ahorita una cita bíblica que como yo ya la leí también en la mañana, pero la vamos a leer así rapidito para que todos la puedan leer. Está en Isaías 43:18, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo leo en versión Reina Valera. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. No las conoceréis otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he criado para mí, mis alabanzas publicará, y no me invocaré, dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrendas, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tu pecado. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñoreadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Bueno, analicemos esta palabra. Dice en el 18, no te acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? Porque mire, hay gente que nunca, mis hermanos, sale de esa situación donde siempre están recordando lo que les dijeron, lo que les hicieron, mis hermanos, y creen que por eso, ¿verdad? Tienen aquellas situaciones que han vivido, que han pasado, porque yo sé que han sido situaciones dolorosas para muchos, ¿verdad? Pero el Señor hoy le está diciendo, quiero hacer cosas nuevas en ti. Ya no pienses en lo malo, ya no pienses ni culpes a nadie, porque si fulano no hubiera hecho esto, o la persona que me hizo esto, que si mi papá, que si mi mamá, que si esto, que es el otro, porque mire cuántos hijos se mantienen culpando a los padres de que si mi padre hubiese sido así, que si mi mamá hubiera hecho lo otro. Mis hermanos, mis pensamientos así fueron, por eso yo se los estoy hablando en este momento. Así fueron de esa manera. Yo decía, si mi mamá hubiese hecho esto, yo no hubiese pasado por eso. Si mi papá hubiese sido diferente, yo no hubiera sufrido de esa manera. Pero mis hermanos, el Señor cuando venimos a Él quiere hacer todo nuevo en nosotros. Somos nosotros los que decidimos si queremos hacer un cambio en nuestra vida. Para que eso, mis hermanos, no lo repitan nuestras generaciones, porque mis hermanos, tristemente, cuando nosotros los padres no perdonamos también a nuestros padres, también, mis hermanos, nosotros vamos a cometer errores y peores, ¿verdad? Y nuestros hijos, imagínese usted, van a cometer otros peores todavía. Porque una vez dice, ¿verdad? Uno a veces le puede decir a los hijos, mira, aprende, mira, yo todo lo que viví, todo lo que pasé, y no cometer los mismos errores hasta cuando se les da un consejo, mira yo cómo terminé, o mira yo cómo lo que estoy pasando, mira lo que yo he vivido, y que no, mis hermanos, las personas no entienden, no comprenden, aunque estén viendo las situaciones, ¿verdad? De todo lo que les ha pasado, a veces viendo, mis hermanos, los testimonios de los padres, o de los abuelos o de familia. Mis hermanos, los hijos, a veces las personas no entienden. O sea, mis hermanos, porque recuerde que es genético, eso ya está en los genes, es algo, mis hermanos, que es heredado, es algo que ya fue puesto. Eso solamente, lo vuelvo a repetir, solo Cristo lo puede a usted liberar. Amén. Pero cuando yo hago, ¿qué? Que yo olvido, ¿qué dice? No me voy a acordar yo de las cosas pasadas. Lo que tengo que hacer es cortar cordones umbilicales y no estarme recordando ya ni de estar ya hablando de lo mismo. Dice aquí, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Cuando yo permito que Dios trabaje en mi vida, los demás van a ver mi cambio, van a ver mis hermanos, aunque un día me vituperaron, me señalaron, dijeron,
¿verdad? Mira los errores que cometiste, lo que hiciste y esto y el otro, pero mis hermanos van a ver en nosotros ese cambio. Y mis hermanos, nosotros lo importante aquí no es de que si hablan bien de mí, sino que lo que importa es que Dios me mire a mí. Mis hermanos, con ojos de misericordia, quedar bien yo con Dios, porque de qué me sirve quedar bien con medio mundo, ¿verdad? Y mis hermanos, y con Dios no. Entonces nosotros tenemos que quedar bien con Dios. Entonces aquí el Señor está hablando, mis hermanos, que dice que Él, mis hermanos, nos va a abrir camino, dicen los desiertos. Nos va a poner ríos, dice, de bendición donde no existen, donde no los hay. Y también aquí el Señor dice, ¿verdad? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. O sea, Él es el único que puede borrar nuestras rebeliones, porque nos rebelamos contra el Señor, porque muchas veces estamos, mis hermanos, sabemos lo que no le agrada a Dios y de todas maneras lo hacemos. Amén. Porque es más fuerte lo genético, ¿verdad? Entonces, no estamos para juzgar ni para señalar a nadie. Yo espero que usted no señale a sus padres, a sus abuelos, a sus ancestros, sino que lo que tiene que hacer es corte con esas maldiciones. Pero ¿cómo no voy yo a cortarlas y culpando a los demás, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Tiene que cortar, cortar. O sea, usted entendemos que cortar es ya no volver nosotros atrás, ya no estar recordando el pasado. Entonces, mis hermanos, aquí leamos también en Isaías 44. Isaías 44 del 1 al 2, dice la palabra de Dios. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice el Todopoderoso, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, y tú Jerusalén, a quien yo escogí. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos está hablando, nos está diciendo. Lo leo en otra versión, lo leo en internacional, dice, pero ahora Jacob, mi siervo, le está hablando a usted, me está hablando a mí, le está diciendo a su pueblo, dice Israel, a quien he escogido, escucha. Yo sé que usted en este momento está escuchando. Así dice el Señor, el que te hizo. ¿Quién nos hizo? Él. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo a imagen y semejanza. Por eso mucha gente dice, ¿cómo así? Que Él me hizo imagen y semejanza. O sea, quiere decir a su imagen y a semejanza. ¿Para qué nos creó del Señor? ¿Para ser santos? Es santo, dice Él, como yo soy santo. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasó ahí entonces? Desde antes de la creación, ya usted estaba en el corazón de Dios. Yo estaba en el corazón de Dios. El Señor ya sabía que usted iba a existir. Todos, el Señor ya lo sabía. Pero mis hermanos, ¿qué pasó? Ahí, ¿me entiende? Que cuando yo fui engendrado, mi genética fue, ¿qué? Cambiada, adulterada. Pero es lo que le digo, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Eso no lo hacemos, todo preparamos, hermanos, para una boda, pero menos el prepararnos nosotros para una limpieza espiritual, porque de ahí depende todo. Por eso, divorcios, separaciones, mis hermanos, esas situaciones que se vienen a los hogares, de que mis hermanos, imagínense usted, si ni uno ni el otro se hicieron una limpieza espiritual. Imagínense si uno viene con herencias de una cosa, la otra viene con herencias de la otra cosa, y mis hermanos, es una bomba la que ahí explota. Y empiezan a haber problemas entre parejas, hermanos, a veces lo económico, a veces mis hermanos, reacciones que a veces uno ni se las espera, porque recuérdense que por eso en el noviazgo esas cosas no se miran, por eso dice no vio, o sea, no vimos nada. Nos venimos a dar cuenta hasta cuando ya vivimos con la otra persona. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, esto sucede ¿por qué? Porque no nos hemos preparado, porque no nos interesa. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de la palabra. Por eso aquí el Señor está diciendo, mire, dice, pero ahora Jacob, mi siervo, Israel, a quien yo escogí, escucha, así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, Jerusalén, a quien escogí. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, mis hermanos, que cuando nosotros venimos y buscamos esa limpieza espiritual, ¿quién es el que ahí ya va a formar aquello precioso? Es el Señor. Bueno, a nosotros, a usted y a mí,
no hicieron eso nuestros padres, porque mis hermanos, bendito sea Dios, ahora que ya estamos en la iglesia, ya muchos matrimonios renovados espiritualmente, hay consejo, hay ayuda, ¿sí o no? Pero mis hermanos, mire, cuando nuestros padres, como yo contaba en la mañana, ¿verdad? Conté un testimonio. No lo hago para venir y desnudar a mi padre ni desnudar a mi madre. Pero mis hermanos, pero tenemos que saber, yo no sé con quién usted se va a edificar, con quién usted, mi hermano, o quién se va a, ¿cómo se va a identificar conmigo? Por lo que yo viví, por lo que yo pasé. Entonces yo hoy agradezco a Dios que Dios me haya dado esta sabiduría, este entendimiento, a través de que mis hermanos empecé a oír palabra de Dios, porque una persona que no oye palabra de Dios, mis hermanos, mis hermanos, creer que se la sabe todas y no sabemos nada, porque si no oímos palabra de Dios. No escudriñamos también la palabra de Dios. En el momento que usted oye palabra, usted la escudriña. En este momento aquí estamos escudriñando palabra. Entonces, le cuento, mis hermanos, fíjese pues, cuando mi madre ella no se casó en ese momento, ella solo dice que ellos, como ellos le llamaban antes, ¿verdad? Así como en nuestro país, dicen, se juntaron, dicen ellos. Yo me junté, dice, con fulano o mengano. Entonces, o sea, que hicieron, fueron a hacer su vida, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, mi papá había sido casado, era casado, pero mi mamá en ese momento no lo sabía. Según ella, mi papá estaba divorciado. Entonces, mis hermanos, mi papá procreó 5 hijos fuera. No fuera, sino que en su matrimonio. Luego, mis hermanos, él, se juntaron con mi mamá, hicieron un hogar, de comillas. Entonces, mis hermanos, y empezaron a procrear hijos. Había una mentira, había un engaño ahí, porque mi papá no se había divorciado. Pero mire lo que pasó. Más adelante, él, mis hermanos, pasó por una situación que él vivió, ¿verdad? Que no viene al caso, no se la voy a contar en este momento, pero él, mis hermanos, sacó papeles, o antes mis hermanos aquí en nuestro país y todavía hoy en día, pero antes era más fácil porque antes hasta sin pagar, mis hermanos iban a un lugar y le decían, ¿verdad? Que le sacaran papeles falsos, la gente sacaba papelería falsa, mis hermanos, lo que le llaman una identificación falsa. Y él aparecía ahí como soltero, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vino él y, como le digo, en esa circunstancia, él tuvo que casarse con mi mamá. Y aparentemente mi mamá pensaba que estaba casada y que llevaba el apellido de mi papá. Mis hermanos a los años se vino a saber de que mi mamá no estaba casada. Mi papá nunca se divorció, nunca. Oiga bien, se fue de esta tierra y nunca se divorció. Entonces, ¿qué cree usted que ahí formaron? ¿Qué cree usted que ahí se movía en esa genética? Lo mismo, mis hermanos, hasta que mi familia, muchos de ellos llegaron al Señor, entendieron, comprendieron, y yo espero que todos hayan cortado cordones umbilicales para liberarse de eso, para que sus generaciones no lo hagan, pero ellos sí cayeron en eso, sí anduvieron en eso con una mujer, con otra mujer y así, mis hermanos. Entonces, ¿por qué le estoy yo hablando de esto? Para que usted entienda hoy y comprenda y no señale y no juzgue a nadie. La gente no hace las cosas por quererlas hacer, es la genética que ahí se está moviendo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como usted sí está adquiriendo entendimiento, discernimiento, usted está oyendo palabra de Dios, usted sí está buscando al Señor, usted le está diciendo al Señor, yo sí quiero ser libre, el Señor lo va a hacer libre ahora, porque usted va a reconocer, usted le va a pedir perdón a Dios y le va a decir, Señor, perdónanos por todo las ofensas, porque yo le pedí perdón al Señor como que yo hubiese sido mi papá y le dije, Señor, yo te pido perdón por esta mentira, por este engaño y te pido, Padre, Dios Todopoderoso, que me lleves en ese momento que yo fui engendrada en el vientre de mi mamá y desde ahí, Señor, yo te clamo, yo te pido, Señor, que como yo fui hecha a imagen y semejanza tuya allá en tu corazón, yo ya había nacido, que tú, Señor, me liberes desde ahí. Y el Señor lo puede hacer, porque el Señor, mis hermanos,
es lo que le llamamos sanidad del niño interior. O sea, el Señor, mis hermanos, hizo una obra maravillosa en mi vida. El Señor me liberó ahí. Y ahora yo bendigo a Dios, mis hermanos, porque ahora yo sé que el Señor cortó todas esas maldiciones que yo venía heredando. Pero cuando yo decidí entender, comprender y hacer lo que, mis hermanos, empecé a oír prédicas y yo oía lo que teníamos que hacer y yo lo ponía por obra, porque mis hermanos, la palabra no solo tenemos que ser oidores y olvidar eso y no recibir, mis hermanos, y a veces no queremos hacer nada. Mis hermanos, no queremos ser confrontados. Yo sé que en este momento muchos están siendo confrontados, pero tenemos que entender por qué a veces la gente falta de fe, no tiene fe. Por todo se queja, por todo, mis hermanos, mire, con los dichos de su boca se atan. Ay, que no puedo, que no tengo, que ahorita la situación está así, que no sé qué. Nunca pueden, nunca tienen, nunca van a poder, nunca van a lograr hacer nada. ¿Por qué? Porque mis hermanos deshonran a Dios. Ese es deshonrar. Tampoco le estoy diciendo que mienta, porque mis hermanos también hay muchos mentirosos que dicen, aquí en victoria, en glorias, y no es cierto, pues porque sus hechos lo dicen. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender eso. Que el Señor, mis hermanos, solo tiene pensamientos de bien para nosotros. Por eso aquí el Señor le está diciendo, Israel, a quien yo escogí, escucha, así dice el Señor, que el que te hizo, el que te formó en el seno materno, te brinda su ayuda. Cuando el Señor, cuando Él sea el que nos forme en el seno materno, ¿qué le tiene que pedir usted a Dios? Señor, el momento en que yo fui concebido, ahí yo te clamo, yo te pido, Señor, que hagas una obra perfecta y maravillosa en mí. Desde ahí, Señor, yo te pido, Padre, perdón por como yo fui engendrado en pecado, como decía también David, ¿verdad? En pecado fui engendrado. Ahí uno reconociendo, Señor, pero ahora haz cosas nuevas como lo que dice tu palabra, porque siempre hay que decirle al Señor, como dice tu palabra, Señor. Amén. ¿Estamos entendiendo? Mire qué cosa tan bella la que el Señor va a hacer ahora. Usted va a liberar hoy a sus generaciones. Amén. Entonces vamos a ir a otra cita bíblica. Vamos a leer en Jeremías 1:4. Jeremías 1:4. Mire lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 1:4. Dice, lo vamos a leer en Reina Valera y luego lo vamos a leer en Internacional. Vino pues palabra del Todopoderoso a mí diciendo, aquí está hablando Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Lo que yo le decía, en el corazón de Dios, ya usted ya existía, ya usted ya estaba. Pero mire lo que dice aquí. Antes que te formase en el vientre, te formase en el vientre, te conocí. Antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Antes de qué? De que fueras concebido. Yo te santifiqué. Él, mis hermanos, nosotros, así tendría que haber sido. O sea, mis hermanos, ¿por qué a veces no pasa eso en mis hermanos, en nuestra genética, que venga, mis hermanos, ya una genética limpia? Porque lo que le digo, por falta de conocimiento, los papás que hicieron, ni siquiera le preguntan a Dios, ni le dicen, Señor, ¿esto así es o no es así? Ni siquiera le piden al Señor, mis hermanos, la guianza. Solo quieren hacer las cosas a su manera y a su gusto. Por lo menos eso miraría el Señor, que nosotros le pedimos a Él, mis hermanos, el consentimiento de las cosas. Dios nos ayudaría y nos sacaría cosas a la luz. Amén. Porque dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar las cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, mire, mis hermanos, aquí lo leo también en versión internacional. Dice, la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había escogido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta a las naciones. Entonces, mis hermanos, aquí dice, yo te había apartado. El Señor nos tenía, mis hermanos, ya para profetas. ¿Cómo? Profeta. Sí, porque a usted el Señor, mis hermanos, ya lo tenía predestinado para que usted declare palabra de Dios y para ayudar a los que están ciegos, a los que están cojos, a levantar gente. Para eso fuimos creados. Pero imagínense usted, hay gente, mis hermanos, que tiene años de ser cristianos y mis hermanos no puede, pero ni siquiera todavía andan pidiendo ayuda, todavía andan pidiendo de que todos se los arreglen. No quieren aprender, no quieren hacer nada. ¿Por qué? Porque nunca, mis hermanos,
quieren ser libres y la misma genética los hace que no hagan nada. Entonces, mire aquí lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer más adelantito, siempre aquí en Versión Internacional. Leamos el 6. Vamos a leer del 6 al 10. Dice la palabra de Dios. Yo le respondí, oiga bien lo que le respondió en ese momento Jeremías, porque la fe de Jeremías, mis hermanos, ahí no estaba Jeremías no creía todavía en ese momento. Dice, yo le respondí, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor le dijo, no digas, soy muy joven. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? No te ates con los dichos de tu boca. Porque vas a ir a donde quiera, dice, que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. No dice, no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto tu boca. Dice, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. ¿Qué puso él en su boca? La palabra. ¿Puso queja? ¿Puso murmuración? Como lo que hace mucha gente, murmurar. Culpando a medio mundo. Hablando que no pueden, que no tienen, que a saber si cómo está la situación, como miren lo que viene, como las estadísticas dicen esto y dejándose llevar por la lógica y que esto y que el otro y que aquí y que allá. Y lo que Dios nos dice se nos olvida. Nos va a pedir cuentas hasta de lo que Él nos ha hablado, de lo que Él nos ha dicho. Dios nos va a pedir cuentas. Entonces mire aquí la palabra de Dios. Mire cómo respondió él y mire lo que el Señor le dijo. No digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. A mí Dios me ha ordenado predicar palabra de Dios. A mí Dios me ha ordenado, mis hermanos, ayudar a la gente a que puedan ver, a abrir sus ojos, a quitar esos velos genéticos que hay en nuestras vidas, que no nos dejan ver más allá, mis hermanos, y que dejemos la queja, que dejemos, mis hermanos, ya eso de que no podemos, de que no se puede. ¿Sabe por qué no crecemos espiritualmente? Porque solo lo que nos gusta es que nos profeticen. Dios te va a dar esto, Dios te va a dar el... Ay, sí, a Dios ya me lo prometió. Y aunque andemos en pecado. Y pecado es hasta ser negativos. Y mire lo que le dice el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. ¿Cuándo el Señor nos va a dar autoridad? Cuando nuestra boca esté santificada. Cuando de nuestra boca nos salga agua dulce y agua amarga. Porque a veces solo amargura sacamos. Mire, nos va a dar poder, dice, para arrancar, derribar, para destruir, demoler y para construir y para plantar. Para crear, mis hermanos. Construir es crear algo que no existe. Nosotros vamos a traer, mis hermanos. Mire, hay lugares donde los hijos, póngale, voy a poner un ejemplo, porque es lo que más se ve. Rebeldía en los hijos. Ay, si usted viera todo lo que este muchacho, esta patoja o esta muchacha, o esta joven, o yo no sé, o mi hija o mi hijo, yo no sé cómo usted le dice, viera todo lo que me hace. Ay, Dios, si usted viera las hermanitas ahí, ¿verdad? Y son hermanitas o son hermanitos. Ay, si usted viera, y viera a mi esposo, y fíjese aquí. Mis hermanos, perdiendo el tiempo, sacando ¿qué? Amargura, dolor. Dios nos mandó a eso. Si yo me convertí a ser cristiano, si yo dice que aquí, el Señor hizo cosa nueva en mí, nueva criatura soy. Entonces, ¿qué pasa si soy nuevo y sigo haciendo lo mismo? Entonces, mis hermanos, aquí el Señor le dijo a él, yo te doy autoridad sobre reinos, oiga bien, naciones y reinos, para arrancar, derribar, destruir y demoler y para construir y para plantar. Primero tenemos que arrancar, mis hermanos, para poder plantar. Pero hay gente que lo primero que quiere es plantar. Yo declaro esto, yo declaro el otro, yo declaro aquí y declaro allá y sé que voy a ver esto y sé que voy a ver el otro. Gloria a Dios si usted lo cree. Pero trabaje primero en que nada más si decimos las cosas que queremos que se den por caprichudos, porque a veces es puro capricho para mostrarle a todos los demás
quién soy yo, pero no tenemos la humildad de reconocer, mis hermanos, de que no tenemos que estar hablando ya cosas que no tenemos que hablar. O el que se vuelve a Dios, mis hermanos, no vuelve a hablar negativo. Y dice en el 11, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama se derrama desde el norte, respondí. Entonces el Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre los habitantes del país. Yo estoy por convocar, dice, a todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor. Vendrán a cada uno, dice, vendrán y cada uno pondrá su rostro a la entrada misma de Jerusalén. Vendrán todos dice, vendrán contra todos los muros que lo rodean y contra todas las ciudades de Judá. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda la maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. Entonces, mis hermanos, aquí, si se da cuenta, quiero que mire usted algo. Después de que el Señor puso su mano en la boca de Jeremías, Jeremías le dijo, dice que vino la mano de Dios y le dijo, tú vas a tener poder. Cuando Dios yo permito que Dios ponga su mano en mi boca y me ponga un carbón encendido para quemarme y quitarme todo ese oprobio, esa maldad que ha habido en mi boca, porque solo de mi boca han salido serpientes, sapos, todo lo que usted quiera, lo peor de mi boca. Pero mire Dios cómo es de misericordioso y amoroso, porque mire el Señor cómo nos redime, cómo nos ayuda. Así lo hizo el Señor conmigo. Una mujer, mis hermanos, que solo quejándome me mantenía. Pero Dios hizo una obra en mí. Y cuando yo entendí, no, dije yo, si mi boca está para usarla para declarar palabra de Dios y para mandar bendición, para bendecir a los demás. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Derribó, arrancó y me dio el poder para construir y para plantar. Y mire, cuando ya viene esa presencia, esa unción sobre uno, mis hermanos, cuando dejamos de ser gente, mis hermanos, de murmuradora, chismosa, mentirosa, engañosa, mis hermanos, entonces, mis hermanos, empezamos a tener una visión limpia. Porque ahí por eso el Señor ya le dijo a él, ¿qué ves, Jeremías? Ah, veo un palo de almendra. Ah, pues así le dijo. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para cumplir mi palabra. ¿Por qué le dijo él? Voy a ver, dijo él, si Jeremías está captando y está recibiendo lo que estoy haciendo. Por eso le dijo, ¿qué viste? Ah, vi una planta de almendro. ¿Sabe por qué él semeja la planta de almendro? Porque la planta del almendro, mis hermanos, rapidito florece. Y yo espero en el Señor y declaro sobre su vida que usted va a florecer como esa planta del almendro. Y más adelante él le hace otra pregunta. ¿Qué ves, Jeremías? Y él ya vio una olla ardiendo. Entonces, hermanos, de ahí el Señor le estaba mostrando a Jeremías cuál era su llamado, de llevar mensaje al pueblo que lo alertara de las calamidades que le venían. Así como hoy en día Dios nos usa a los siervos, mostrándole a usted, mostrándole a los demás, hermanos, qué es lo que viene, qué es lo que se avecina, que nos tenemos que poner firmes en el Señor, que no estemos perdiendo el tiempo. Porque por eso, mire, muchos ni cuenta se van a dar en el momento que las cosas llegan. Mire cuánta gente a veces pierde sus hogares y no sabe en qué momento el diablo entró y mis hermanos y nos mete la gran devanada. Se lo digo porque a mí me pasó. Pero bendito sea Dios, sea de aquello que ya no tenía, mis hermanos, ya cabida, quizá hasta en el reino de Dios, el Señor de ahí de lo vil y menospreciado, el Señor levantó, mis hermanos, a esta servidora. Y aquí estoy, mis hermanos, para servirle a mi Padre Celestial y por las cosas grandes que Él un día hizo. Pero yo decidí el creerle, el confiar y hacer lo que mis hermanos, la palabra decía. ¿Ven? Entonces vamos a ir a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora, siempre aquí regresamos a Isaías 62. Vamos a leer del 1 al 5. Isaías 62, del 1 al 5. De la palabra de Dios, Isaías 2, del 1 al 5.
Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Estamos leyendo versión Valera. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes de tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra será más desolada, sino que serás llamada Jexiba y su tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y en tu tierra será desposada. Lo leo en la otra versión. Por amor a Sión no guardaré silencio, por amor a Jerusalén no desmayaré, hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida su salvación. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarás abandonada, ni a tu tierra llamarán desolada, sino que será llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá, dice, y tu tierra tendrá esposo. Como un joven que se casa con su doncella, así el Señor te edificará, se casará contigo, como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará, regocijará por ti. Entonces, mire, ¿será cambiada nuestra genética cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice? Cortar cordones umbilicales, pedir perdón a Dios por lo que hicieron nuestros padres. Mis hermanos, pedir perdón también a las personas que nuestros padres les hicieron daño. Empezar a oír palabra de Dios, empezar a hacer cambios en nuestras vidas. Pero yo no voy a esperar que las bendiciones se cumplan, porque a veces creemos que cuando nos dan palabra profética, cuando alguien nos dice algo, ya nos creemos hasta los santos y creemos pero me dijeron que tengo promesa y aunque yo ande haciendo eso, ande haciendo el otro. No, mis hermanos, si no hay cambios en nuestra vida, ahí se va a quedar la promesa y la promesa no va a llegar. Aquí la palabra de Dios nos está dando, mis hermanos, nos está diciendo el Señor qué es lo que va a hacer con nosotros. Aquellos abandonados, porque mis hermanos, aquellos que no sé, que quizá mis hermanos eran marginados, aquellas personas miedosas, aquellas personas sin fe, el Señor está diciendo, si hacen lo que yo les digo, esto van a ver las mismas naciones en tu vida, cómo yo te voy a levantar, cómo yo te voy a bendecir, porque mis hermanos, el Señor levanta, el Señor bendice. Leamos ahora otra cita bíblica, Salmo 51, 2 al 7. Salmo 51 del 2 y 7. Salmo 51, 2 al 7. Dice la palabra de Dios. Lávame toda mi maldad. Lo estoy leyendo en internacional. Lávame de toda mi maldad y limpiaré y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Entonces, mis hermanos, solamente ¿cómo vamos a quedar limpios? A través de nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo nuestro Padre Celestial se va a manifestar a nosotros? No crea usted que solo porque alguien haga una oración por uno y ya usted está pues libre y ya todo. No, es con la palabra. Juan 15 lo dice. Por la palabra ustedes han sido libres. Y se da cuenta aquí como David reconocía. ¿En qué dice? En pecado fui qué?
concebido, dice él. Y hasta le está diciendo, porque él está reconociendo, tus juicios son irreprochables. O sea, yo no te reprocho nada, Señor. Como muchos, ¿dónde estabas tú, Señor? ¿Y por qué yo voy a pagar lo que otros hicieron? Y si yo no he hecho esto y yo no he hecho el otro. Todos nos creemos, mis hermanos, unos santos, cuando, mis hermanos, si nuestros ancestros han pecado, nosotros también hemos pecado. Porque de una u otra forma le voy a decir algo. Aunque usted crea que usted no ha fornicado, que usted no ha hecho adulterio, que usted aquí, allá, que no es esto, que no es el otro. A veces, mis hermanos, espiritualmente sí lo hacemos. Sabe que una persona, mis hermanos, que, que fornica es una persona también, mis hermanos, que va tras otros dioses ajenos. Cuando el Señor dice se prostituyeron, hermanos, nosotros tal vez, ay, yo jamás, nunca, Dios me guarde y Dios me libre. Mis hermanos nos escudamos en eso y a veces, mis hermanos, cualquier cosa es más importante que las cosas del Señor. Para todo, si tenemos energía, nos invitan a algún lado, en la mejor ropa, el mejor regalo, y que me miren esto y que me miren el otro. ¿Por qué? Porque estoy tan vacío. Mis hermanos, quiero mostrar a los demás qué es lo que tengo, qué es lo que puedo. Cuando mis hermanos, qué lindo fuera que nos miraran como verdaderos siervos del Dios Altísimo. Y el siervo de Dios siempre va a tener bendición, no tiene nada que andar mostrando a nadie, sino que mis hermanos tienen que verlo. Por eso dice la palabra, las naciones lo verán. Entonces, mis hermanos, David, por eso el Señor, lo he dicho muchas veces en muchas prédicas, Dios lo llamó conforme a su corazón, porque era un hombre humilde que reconocía sus errores. Él sabía, mis hermanos, cómo había sido concebido, porque mis hermanos, él reconocía. Entonces él le decía al Señor, justos son tus juicios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, él no le reprochaba nada al Señor, como a veces nosotros llegamos, ¿verdad? Porque a veces dice uno, es que no entiendo por qué esto, ahí le estamos reprochando a Dios. Dice que la maldición no viene sin causa. Nosotros siempre tenemos que estar, mis hermanos, en constante pidiendo perdón. Amén. Vamos a Romanos 7:15. Romanos 7:15. Dice la palabra de Dios, Romanos 7:15. Ya vamos a ir terminando, ya se va a ir usted a dormir, pero bien bendecido, ¿verdad? Romanos 7:15. Dice la palabra de Dios, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, es de que estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nos lleva a hacer las cosas que no queremos? Porque a veces estamos conscientes y dice uno, ay no, esto yo ya no lo voy a hacer, ay, yo sé lo que esto trae, ay, yo oí una prédica y oí que esto no se hace y que esto y esto y esto y lo otro. Pero mis hermanos, no solo es, yo no lo hago, no, hagamos paso a paso lo que Dios nos está pidiendo. Amén. Porque aquí está diciendo, mis hermanos, que es por el pecado que habita en uno. Entonces, por eso hay gente que a veces, mis hermanos, aunque sepa que aquello le va a traer problemas, sabe que aquello no es bueno, lo hace. ¿Por qué? Porque está en la genética. 8, del 1 al 4. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo libertarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la nuestra, condición de pecadores, para que se ofreciera como sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces, ¿a través de quién? De nuestro amado Jesucristo glorioso, a través de Yeshua HaMashiach, nosotros somos libres.
Cuando usted oye palabra de Dios, usted está, ¿quién es la palabra? Yeshua. ¿Quién es la vida? Yeshua. ¿Quién es el camino? ¿Y quién es la verdad? Yeshua. Cuando nosotros oímos lo que dice la palabra, lo que mis hermanos, a través de él somos limpiados. Entonces, oyendo palabra de Dios. Entonces, hoy, esta noche, mis hermanos, el Señor nos está hablando y nos está tocando a la puerta y nos está diciendo, abre tu puerta de tu corazón y yo voy a cenar contigo. Primera de Corintios 15 del 56 y 57. Primera de Corintios 15. 15 del 56 y 57. Dice la palabra de Dios. El aguijón de la muerte es el pecado, oiga bien, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que gracias a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio la victoria. ¿Por qué? Porque dice que mis hermanos, miren, vuelvo a leerlo, dice, el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, mis hermanos, un aguijón es algo que mis hermanos, ahí el Señor, a veces mis hermanos, hay cosas que padecemos, pero sabe que el Señor a veces no las quita, porque nos tiene que recordar, mis hermanos, que nosotros somos necesitados de Dios y que nosotros, mis hermanos, sabemos de que si Dios no es el que interviene, no pasa nada. Mis hermanos, nosotros tenemos que saber que nada más es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos ser guiados, lavados. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto que la palabra hoy nos está hablando y aquí vamos a terminar. Y como le digo, ¿verdad? Tenemos que hacer paso a paso lo que el Señor hoy nos pidió a través de sus santos. También hoy usted recibió una palabra profética donde el Señor está diciendo, he aquí, hacer cosas nuevas. Pero ya no quiere el Señor que usted viva en el pasado, ni pensando en lo que le hicieron, en lo que no, o lo que no hizo, o lo que no hicieron sus padres. Mi hermano, todo dice que a nosotros nos ayuda bien. Dele gracias a Dios que hoy, para eh, para los que creen que no tienen papá o que su papá no hizo nada, hoy tienen al mejor papá que lo puede hacer todo y lo mejor, pero deje ya de estar hablando lo que no tiene que dar. El Señor dice, mis hermanos, que Él va a ser el esposo para las personas, mis hermanos, que también se lamentan porque, ay, porque no tengo esposo. Mis hermanos, el Señor le está diciendo, yo soy tu esposo, yo soy tu proveedor, yo soy tu salvador, yo soy tu redentor. El Señor se manifiesta en cada necesidad. Amén. Y recuérdese, siempre buscando la guianza de Dios. Jóvenes, buscando la guianza de Dios. Evítense de pasar todo lo que el adulto pasó. No crean que solo a fulano y a mengano le va a pasar, a mí no. Si no hay una limpieza espiritual, mis hermanos, tarde o temprano, he aquí, dice el Señor saca las cosas a la luz, porque, hermanos, por eso el Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te voy a enseñar las cosas ocultas que tú no conoces. Si usted ha clamado a Dios, ¿verdad? El Señor le va a sacar las cosas a la luz, pero no se asuste, sino que al contrario, si el Señor le saca las cosas a la luz, es para que usted haga algo, ponga la palabra por obra, haga lo que Dios le mandó a hacer ahora y usted va a ser libre. Todo usted y su casa le servirán al Señor. Amén. Así que bendiciones de lo alto. Yo bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo todo lo que Dios le ha dado a usted en mayordomía y bendigo sus manos, bendigo sus pies, bendigo su mente, bendigo su corazón, bendigo su alma y declaro que esa alma va a estar limpia y pura delante del Señor. Busquemos la santidad porque sin santidad nadie verá al Señor. Muchas gracias por esos mensajes que usted está enviando en este momento. Muchas gracias a todos ustedes que se conectaron. Muchas gracias a todos aquellos que también después, cuando las prédicas suben al canal de YouTube, también ahí las mira. Mis hermanos, yo les recomiendo que las prédicas no las escuche solo una vez, vuélvalas a escuchar, por eso quedan grabadas ahí en la página de Facebook. También cuando ya
estén, mis hermanos, editadas en el canal de YouTube. Hágase parte de ese canal. Ayúdenos a que la gente pueda sentir, mis hermanos, de que hay muchos que estamos oyendo palabra de Dios y la gente se interese y digan, ¿por qué este tema lo escucharon tanto? Porque usted está haciendo un trabajo junto. Porque a veces, mis hermanos, a veces nos interesamos más en otras cosas que no edifican, no en la palabra de Dios. Y yo le invito a que usted haga ese trabajo junto con nosotros, envíe esta palabra también a otras personas necesitadas. Y aunque usted crea que no tienen necesidad, uno, mis hermanos, el que verdaderamente es hijo de Dios siempre está pobre en el espíritu. Nunca vamos a dejar de aprender. Todos los días de nuestra vida vamos a aprender hasta el último día que el Señor nos esté. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que yo le bendigo y lo cubro con la poderosa sangre de Yeshua. Y asimismo cubro su casa y cubro todo lo que Dios le ha puesto en sus manos. Bendiciones de lo alto, mis hermanos. Les decimos que les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así que un abrazo para cada uno y les enviamos un cordial saludo y muchas bendiciones a la iglesia de Jesucristo, familia de Sion León de Judá, allá en Virginia, y a usted que es parte de esta iglesia, bien le mandamos un cordial saludo. Y a usted que no es parte de nuestra iglesia, le decimos que le amamos y que le damos gracias a Dios porque usted está bendiciendo, se está edificando esta palabra. Hasta pronto, mis hermanos.